tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Y aquí estamos de nuevo con otro interesante tema con Mauro Biglino. Hoy nos abrochamos los cinturones porque va a ser todo un paseo. El profesor Menachem Cohen, de la Universidad de Tel Aviv, que ha dedicado 30 años de su carrera universitaria a encontrar y corregir los errores que los autores judíos cometieron al escribir la Biblia, ha encontrado entre 1500 y 2000 de ellos. Así pues, digamos que si ellos, los autores judíos, cometieron errores al escribir en hebreo, entonces, si Mauro también los comete, tal vez lo perdonen amistosamente. Entre otras cosas, también quiero aprovechar la oportunidad para mencionar otra cosa. Este canal que se abrió en el 2019, como todos saben hablando de la maravillosa saga de JJ Benítez, Caballo de Troya, pero que a pedido de la gran mayoría de nuestros suscriptores, hemos diversificado los temas tratados en este canal. Así que realmente, esta es otra razón para seguir viendo este canal, pues complacemos los gustos y las nuevas tendencias que buscan nuestros suscriptores, trayéndoles temas variados, pero afín a la temática del canal. Así que ahora comencemos con este viaje que nos llevará a lo largo de una trayectoria dentro de la cual encontraremos muchas cosas curiosas de las que ni siquiera he hablado nunca y las examinaremos en detalle, porque es precisamente al hacerlo que una vez más somos capaces de entender, o en cualquier caso podemos plantear la hipótesis, de que si pretendemos que los autores antiguos cuando decían algo lo decían en serio y querían transmitir, especialmente para ellos mismos, el recuerdo de hechos reales, pues bien, si pretendemos, por lo tanto, si utilizamos este método, quizás podamos entender muchas cosas que conciernen no solo al pasado, sino también al presente. Y ahora, como se suele decir, empecemos. Empecemos por hacer un viaje que nos lleva muy lejos en el tiempo y en el espacio, un viaje que nos permitirá tener una visión de conjunto de un periodo de tiempo descrito en la Biblia, pero también en los textos apócrifos. Una época en la que, no te oculto, pagaría por poder volver atrás y estar allí para vivirlo, porque en este periodo ocurrían cosas increíblemente fascinantes, cosas que son tanto más fascinantes cuanto más pretendemos que lo que nos han escrito es verdad y que ahora vamos a leer, incluso entrando en detalles porque a menudo todo esto se narra bajo el velo de la alegoría, del símbolo, del mito. Se juzga casi como si fuera una fábula que contiene algún elemento de verdad, pero que esencialmente es en su mayor parte todo invención. En cambio, si hacemos, como haremos ahora, un repaso de todo esto, nos daremos cuenta de que tal vez la realidad va mucho más allá de la imaginación de quienes la construyeron. Así que os he hecho este dibujo, esta representación gráfica para reunir a los primeros patriarcas adámicos. Ya os he hablado de la larga vida de estos patriarcas y por tanto no volveré sobre ese tema en concreto porque ya os he explicado las razones. Pero hay una serie de curiosidades que merece la pena subrayar. Así que empezamos por Adán. Aquí evidentemente también estaría Caín, pero en lo que respecta a Caín, diría que quizás valdría la pena dedicarle un vídeo especial y específico. Te diré un par de curiosidades, una derivada de la Biblia, la otra derivada de la exégesis hebrea. Sabéis que Caín, después de matar a Abel, es excluido de este clan tribal y dice una cosa curiosa. Estamos en Génesis, capítulo 4, versículo 13, donde Caín dice: «Seré un inquieto errante sobre la tierra, y quien me encuentre me matará». Ahora, si existían Caín y Abel, y ya Abel estaba muerto, uno se pregunta, ¿quién es ese alguien que podría matar a Caín? Y el Señor dice que, en pocas palabras, pone una señal en la cara de Caín,
para que nadie lo mate realmente. Hablaremos de esto en el futuro, pero ¿quién es este nadie? De acuerdo con lo que es la hipótesis que se deriva del hecho de que los adanitas son un grupo étnico especial hecho con ingeniería genética y clonación de la que ya hemos hablado, está claro que Caín, una vez que sale, se encuentra en medio, digamos, que de personas que no tienen las mismas características que los adanitas y por lo tanto son bárbaros, y por eso Caín tiene miedo de ser asesinado por ellos. Los que no quieren o no pueden aceptar estas hipótesis dicen que en realidad Caín tiene miedo de ser asesinado por los miembros de su propia familia, en el sentido de que Adán y Eva deben haber tenido otros hijos, y él tiene miedo de ser asesinado por ellos. Es un poco extraño pensar esto, no tanto en lo que se refiere a los miembros de la familia, porque ciertamente había otros miembros de la familia. Basta pensar en lo que dice al respecto el exégeta judío más importante, Rashi, basándose en la forma en que están formulados, tanto el nacimiento de Caín como el de Abel. Rashi dice que con Caín nació una hermana gemela y con Abel nacieron dos. Entre otras cosas, estos nacimientos gemelares eran típicos. Mauro Biglino ha hablado a menudo de ellos en sus libros. Eran típicos de cuando los Elohim intervenían para dar a luz a las personas, por lo tanto para hacer que las personas concibieran y dieran a luz. Así que digamos que con esta procreación asistida, los nacimientos gemelares eran muy frecuentes, y por lo tanto esto también encaja perfectamente con la hipótesis de Biglino. Está claro, sin embargo, que si el Señor pone una señal en la cara de Caín, se hace difícil pensar que la pusiera para que sus hermanas gemelas lo reconocieran porque evidentemente lo conocían, al haber nacido con él. Era evidente que le conocían, y por tanto no habrían sido ellas quienes le mataran. Aún menos plausible es la idea de que tuviera miedo de que lo mataran las fieras porque, aunque Dios hubiera puesto una señal en la cara de Caín, las fieras seguramente no habrían reconocido esa señal diciendo, no nos comamos a este porque tiene esa señal en particular. Pero, de nuevo, estas son solo un par de curiosidades que Mauro Biglino ha querido incluir para que se entienda que la historia, tal y como está contada, es en realidad menos lógica de lo que parece si se lee de una forma ligeramente diferente. Pero por ahora dejemos a Caín y sigamos la genealogía de los adamitas, la oficial. Obviamente la Biblia siempre tiende a indicar el nombre del primogénito de cada uno, pero cada vez que indica el nombre del primogénito y dice, por ejemplo, después de que Adán a los 130 años tuvo a Set y dice, y luego tuvo otros hijos y otras hijas. Así ocurre con Seth, después de tener a Enosh, con Enosh después de tener a Kenan, y así sucesivamente. Así pues, esta genealogía de los adanitas no se compone realmente de una sucesión de personajes que simplemente hay que añadir unos a otros en términos de cómputo de edad, sino que se trata de personajes que, dada su larga vida, fueron en realidad todos contemporáneos, ya que fueron contemporáneos de todos los hijos e hijas que cada uno de estos tuvo. Por lo tanto, tenemos que imaginar una población de adanitas compuesta por cientos, si no miles de personas, porque cada uno de estos tenía hijos e hijas y, obviamente, cada uno de esos hijos e hijas, a su vez, se reproducían. Y por lo tanto se trataba de una población cada vez más numerosa. He marcado aquí a Set en Génesis capítulo 5, versículo 13, porque se utiliza una expresión particular para el nacimiento de Set. Set es, por así decirlo, el tercer hijo, luego de Caín, Abel. Caín mata a Abel y después se aleja y Adán y Eva tienen este tercer hijo. Cuando nace este tercer hijo, cuando Dios creó a Adán lo hizo a semejanza de Dios. En hebreo sabemos que existe el término Elohim, varón y hembra los creó, es decir, a Adán y Eva, los bendijo, los llamó hombre cuando fueron creados, es decir, Adán.
Cuando Adán tenía 130 años, dio a luz un hijo a su imagen y semejanza, es decir, a Seth, y solo a Seth se utiliza la misma expresión que se utilizó para la fabricación de Adán y Eva, es decir, a imagen y semejanza, lo que significa, o al menos digámoslo así, lo que nos lleva a pensar, nos autoriza a pensar, que también Seth fue producido con una intervención particular, porque todos los hijos nacen a imagen y semejanza de los dos, o al menos de uno de los dos padres. Aquí, exactamente igual que para Adán, se sintió la necesidad de decir que fue hecho a su imagen y semejanza. Mauro Biglino ha hablado de la fabricación de Adán y ha explicado que esta formulación deriva del hecho de que fue hecho con el Tselem de los Elohim, por tanto con una intervención de ingeniería genética. Aquí también podemos pensar que ha ocurrido lo mismo y por lo tanto hay quizás una continuidad de intervención, lo cual no nos sorprendería en absoluto. Luego, cuando Adán, después de 130 años, engendró otros hijos e hijas, vivió 930 años. Aquí, ya mirando a este gráfico muy simple, se ve que Adán es coetáneo con Seth, Enosh, Kenan, Malaleel, Yared. Luego está el discurso de Enoc que tratamos por su cuenta, coetáneo con Matusalén y Lamec, es decir, al padre de Noé, por lo que significa que Adán murió básicamente justo antes de que Noé naciera. Me inclinaría a decir justo antes de que Noé fuera hecho. Hablaremos de esto más adelante. Entonces, esto es interesante. Estas edades no deben sumarse unas a otras, sino que estas edades deben superponerse, y por lo tanto, se trata de una larga genealogía de personas que se conocían entre sí. También porque probablemente vivieron juntas, digamos, al menos en el mismo territorio. Cuando Seth tenía 105 años, engendró a Enosh. ¿Y qué pasó en tiempos de Enosh? Lo he marcado para que puedas ir a verlo. En Génesis, capítulo 4, versículo 26, se hace una declaración muy interesante. Seth también tuvo un hijo al que llamó Enoc. El pueblo comenzó a llamarlo Yahvé. ¿Qué significa esto? El nombre de Yahvé comienza a pronunciarse en la época de Enoc. Esto obviamente nos lleva a pensar que en la época de Seth, en la época de Caín, Abel y en el principio, en la época de Adán y Eva, no se le invocaba. Por eso, cuando hablamos de los Elohim que hicieron a los adanitas, que intervinieron en la primera fase, es decir, aquellos Elohim que gobernaban el llamado Gan Edén, no se invocaba el nombre de Yahvé, aparece más tarde. Ahora bien, si leemos atentamente la Biblia, también podemos comprender por qué. En este momento, es decir, en esta fase de la historia, todavía no era evidentemente necesaria, digamos, la intervención directa del Elohim guerrero, del Elohim militar. Sabemos que Yahvé es definido como Ish Milchamá, que significa hombre de guerra. Aquí trabajaban los Elohim que producían alimentos vegetales y animales en Gan Edén. Experimentaban con los alimentos y en particular manejaban a este nuevo grupo étnico que habían hecho trabajar para ellos. Así que en efecto, la intervención de un Elohim con las características de Yahvé ni siquiera se hubiera justificado, tanto es así que viene mucho después. Así pues, Adán tiene a Seth cuando tiene 130 años. Seth engendra a Enoc cuando tiene 105. Eso significa que, al menos durante 235 años, Yahvé es, digamos, no conocido, ciertamente no es llamado, ciertamente no es invocado, ciertamente no participa en las operaciones que se llevaban a cabo en ese territorio, y por lo tanto esto ya de nuevo nos da la idea de cómo este Yahvé es en realidad solo uno de los muchos Elohim a los que se ha confiado un determinado pueblo, como ya hemos dicho en otros videos, en particular la familia de Jacob. Así tenemos a Seth, que quizás
es generado con ingeniería genética. Tenemos a Caín y Abel que nacieron con partos gemelares, no en el mismo parto, puesto que ellos no fueron gemelos entre ellos, sino que nacieron con una hermana, típicos de la procreación asistida. Enosh a los 90 genera a Kenán, que a los 70 genera a Malaleel, que a los 65 genera a Yared. Cuando al principio, hace muchos años, Mauro Biglino tradujo la Biblia, ya que sabía que muy a menudo un acontecimiento importante está intrínseco en los nombres, la raíz de la que deriva el nombre Yared, la raíz verbal, significa descender, y por lo tanto desde el principio siempre tuvo la idea de que de hecho el recuerdo de un gran descenso, o al menos un descenso importante, se evocaba en ese nombre. También porque después Yared tiene a Enoc, que más tarde veremos, viajaba con los Elohim y veremos cómo viajaba, pero por ahora detengámonos un momento en Yared. ¿Por qué está esta importante descendencia? Desgraciadamente, la Biblia no nos da un relato directo de esa importante descendencia. La Biblia en el Génesis nos dice que, en cierto momento, los hijos de los Elohim vieron que las hijas de Adán eran tovot, es decir, eran apetecibles, eran aptas para tener relaciones íntimas y tomaron de ellas todas las que quisieron. Si las tomaron como compañeras, si las tomaron como esposas, sin embargo, la Biblia no nos dice exactamente cuándo ocurrió esto, simplemente nos da a entender que ocurrió antes de Noé porque más tarde, con el supuesto diluvio y por tanto con la salvación de una sola familia, los Elohim pretenden restablecer el orden en esta situación que se había vuelto muy confusa, inaceptable, precisamente como consecuencia de estas mezclas. Pues bien, en la época de Yared, viene a la mente, lo dice el nombre, que ha habido un gran descenso. ¿Y dónde encontramos la descripción del gran descenso? La encontramos en los apócrifos del Antiguo Testamento, en concreto en el libro de los vigilantes, donde se habla de los, digo famosos, porque seguramente la mayoría de vosotros conocéis la historia, de los 200 ángeles caídos o rebeldes que bajaron a la tierra y se llevaron a las mujeres adanitas. Las toman como compañeras y les enseñan toda una serie de cosas que en realidad no deberían haberles enseñado porque ese conocimiento debía seguir siendo prerrogativa de los Elohim. Así que, oigamos lo que dice el libro de los vigilantes. Y sucedió que los hijos de los adamitas que nacieron en aquellos tiempos aumentaron y les nacieron muchachas de hermoso aspecto. Así que aquí te dije hijos, e hijas, e hijos, e hijas, así que aquí estamos en los cientos, miles. Y estos hijos del cielo las vieron, se enamoraron de ellas y dijeron entre ellos: venid, escojamos mujeres entre los hijos de los adanitas y tengamos hijos. Y Semeyasa les dijo que él era el líder. Temo que no queráis que esto se haga, y que solo yo pague la pena de este gran pecado. Es decir, el jefe les dice: vale, ahora lo hablamos, pero luego, como esto no debería pasar, cuando los grandes jefes se dan cuenta de esto, resulta que soy yo el único que paga. Y ellos dicen, no, y le contestan todos, le dicen todos juramos, y nos comprometemos a que no nos vamos a retirar de esta propuesta y que la vamos a llevar a cabo. Así que llegan a un acuerdo. Pero lo interesante viene aquí. Entonces todos juntos juraron y todos se comprometieron y fueron 200 en total. Y bajaron a Ardis, en la cima del monte Armón, y lo llamaron monte Armón porque sobre él habían jurado. Bueno, y bajaron a Ardis. ¿Sabes lo que dicen las notas a partir de los estudios de Sincelo, un erudito bizantino del siglo VIII al IX después de Cristo? Que la lectura descendieron a Ardis es errónea. Así que, partiendo del Sincelo y luego autores, empezando por el editor de esta publicación de Utet, y luego autores como Charles, Martin, Milik, Kinib, etc., dicen que la lectura en Ardis es errónea porque, como se puede ver claramente del arameo y luego también basado en el descenso, ese descenso que le vino a la mente a Mauro Biglino cuando hace muchos años,
leyendo Yared como el nombre en el que se fijó un acontecimiento importante, aquí en la nota se define y se explica. Dice que estos ángeles bajaron en el tiempo de Yared, es decir, en el tiempo de Yared los hijos del Elohim, es decir, los hijos, para los que piensan que Yahvé es Dios, los hijos del único Dios, bajaron y entre los cientos de hembras adanitas escogieron para ellas cuantas quisieron. Y aquí también interviene de nuevo Rashi, que dice en su comentario sobre el Génesis, el término hermosa está escrito así para significar que cuando las hijas de los adanitas embellecían a una mujer adornándola para entrar en el palio nupcial, entraba un poderoso y la poseía primero. ¿Conocéis el lus primae noctis, del que todavía se habla en la Edad Media, cuando el caballero de turno se arrogaba el derecho, sobre todo si la recién casada era hermosa, de acostarse con ella la primera noche de bodas? Pues bien, aquí ya se habla de un uso practicado aquí, practicado en esta época. Pero cuidado, primero entraba y la poseía un poderoso, es decir, por tanto, uno de los Elohim, uno de los hijos de Dios. Pero sabemos muy bien que los Elohim no eran Dios, entraba y las poseía, pero luego, sin embargo, también las tomaban. A menudo porque las tomaban como esposas, las tomaban como compañeras. Escucha de nuevo lo que dijo Rashi, incluso las mujeres casadas, y luego hace otra afirmación que realmente deja perplejo, incluso las mujeres casadas, los machos y los animales. Es difícil de digerir. Tomaban cualquier cosa, ni que decir tiene que no eran demasiado exigentes, ya que para los hijos de los Elohim se suele decir que se referían a los ángeles, es decir, a los malachim, y cuando decimos, pero sí, es un poco como hablar del sexo de los ángeles, debo decir que el sexo de los ángeles era muy activo, porque solo usaban el jus primae noctis, pero luego tomaban mujeres casadas y luego también tomaban machos y animales, y todo esto sucedió en este período, durante el cual hubo este importante descenso. Y realmente imaginemos este período como uno poblado por cientos de personas, porque normalmente estamos condicionados, tanto directa como indirectamente, por estos simples nombres. Pensemos en Él está allí, Él está allí. No, hay cientos. Los hijos de los Elohim bajan y hacen lo que quieren porque son poderosos. Y entonces, lo que pasa es que, lo siento aquí en medio de este montón de libros, realmente mis corazones se asustan. Yared tiene este hijo llamado Enoc, y ves que Enoc tiene una particularidad con respecto a los otros. A 365 deja la tierra. Mientras que para todos los demás tenemos la edad de la muerte, 930, 912, 905, 910, 895, 777, 950 para Noé. A los 365 años, Enoc sale y no muere. Enoc está entre los no muertos, exactamente igual que Elías, exactamente igual que Moisés. Ya lo hemos contado en otros videos, donde Josefo habla de la partida de Moisés, pero está entre los no muertos, porque Enoc tenía características muy particulares. Sin embargo, desde la dirección me señalan que estamos pasando un cierto tiempo, y todavía Mauro Biglino tiene muchas cosas que contarnos porque, ya veis, esto no acaba aquí. Porque esta historia ahora continúa con esto. Pero en realidad se está haciendo demasiado larga y nunca es bueno hablar durante demasiado tiempo, sobre todo cuando se está en un tío vivo con documentación que es importante seguir con calma. Yo haría lo siguiente. Por ahora os saludo y retomamos todo muy rápidamente en un próximo vídeo. Adiós, gracias y hasta la próxima.